Vamos a empezar algo muy importante, que es un método de estadística inferencial que se llama el método de prueba de hipótesis. Hay muchísimas pruebas de hipótesis. Nosotros vamos a empezar con las pruebas de hipótesis paramétricas, que son las que se afirma sobre cierto parámetro, justamente como la media, la proporción. Ya iremos viendo diferentes opciones. Entonces vamos a empezar primero definiendo qué es una prueba de hipótesis, cuáles son los pasos que lleva. Vamos a ver una breve introducción y para esto, como primer ejemplo, vamos a ver la prueba de hipótesis para una media, para el caso más sencillo, que es donde se usa la distribución normal. Ya iremos viendo varios ejemplos. Vamos a comenzar primero pues viendo qué es una hipótesis, ¿no? Entonces esto es muy importante porque pues las hipótesis se ocupan en diferentes contextos, no solo en estadística. Nosotros vamos a trabajar ciertas hipótesis específicas en estadística, pero en general pues una hipótesis va a ser una proposición o una conjetura que todavía no se prueba si es verdadera o falsa, pero que se considera que es factible, que eso es muy importante. O sea, entonces un ejemplo de hipótesis podría ser que los estudiantes que tienen familias funcionales tienen mejor aprovechamiento escolar, por ejemplo. Otra podría ser que el promedio de calificación de los estudiantes de cierta preparatoria es mayor que la de los estudiantes de otra preparatoria. Entonces, esos son ejemplos de hipótesis. Ya iremos viendo algunas de las hipótesis que vamos a trabajar. De hecho, pues el resto del curso vamos a trabajar pruebas de hipótesis. Entonces, esta es la primera y entender esto es súper importante. Desde el punto de vista estadístico, como ya había mencionado, la prueba de hipótesis pues es una técnica que lo que permite pues es identificar si con cierto nivel de error la prueba es válida o no. Aquí lo que vamos a tener, y esto es muy importante, hay varias cuestiones que hay que considerar aquí en cuanto a pruebas de hipótesis. Una de ellas es que cuando trabajamos con estadística inferencial, vamos a trabajar con muestras y lo que vamos a hacer son inferencias de lo que pasa en la población. Entonces, siempre tenemos que identificar un margen de error, o sea, no lo que obtengamos estadísticamente no van a ser verdades absolutas, sino que justamente van a tener cierto margen de error. Entonces, eso es muy importante considerar estadísticamente porque todas las pruebas de hipótesis siempre tienen considerado que puede haber un error, un margen de error dentro de la prueba. Entonces, esta es una cuestión, ¿no? O sea, se hacen justamente inferencias sobre lo que no se conoce. En algunos casos es porque no se tiene acceso a toda la población. Por ejemplo, si se quiere comparar, pues lo que decía hace un momento, el nivel de aprovechamiento o el promedio entre los alumnos de dos preparatorias, pues a lo mejor es difícil tener las calificaciones de todos los estudiantes de ambas preparatorias y entonces con tener una muestra representativa de cada una de las preparatorias, pues puede hacerse la prueba de hipótesis. A veces es así, pero a veces son todavía datos más complejos de obtener, como el caso, por ejemplo, de ciertos fenómenos naturales que se puede saber como, con cierta probabilidad cómo van a ocurrir, pero que no se tiene la certeza. Entonces también aplica para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este sentido vamos a trabajar pues la probabilidad inferencial, bueno, la probabilidad como para aplicarla dentro de la estadística inferencial. Entonces, finalmente las pruebas de hipótesis van a ser instrumentos que sirven para tomar decisiones y para probar pues la validez de la hipótesis que uno está formando. Entonces, este es uno de los aspectos que quería resaltar.
Otro de los aspectos que es muy, muy importante es que cuando se trabaja una prueba de hipótesis, pues la hipótesis que se formula tiene que ser consistente con los datos observados. Por ejemplo, si yo tengo la preparatoria A y la preparatoria B y tengo que el aprovechamiento, o sea, tomo una muestra de alumnos de la preparatoria A y otra muestra de alumnos de preparatoria B y saco el promedio de calificaciones de ambas muestras, cada una por separado, y veo, por ejemplo, que la preparatoria tiene, el promedio es menor que los alumnos de la preparatoria B. Una hipótesis razonable, pues sería que o sea, lo que se podría querer probar, pues es que en total el promedio de todos los alumnos de la preparatoria A va a ser menor que el total del promedio de los alumnos de la preparatoria B. Ahora, si yo hago una hipótesis al revés, o sea, si yo digo con esos datos que obtuve de las muestras, que los alumnos de la preparatoria A van a tener un mayor promedio que los de la preparatoria B, pues no tiene sentido porque la misma evidencia de las muestras me está diciendo otra cosa. Entonces es a lo que me refiero con la consistencia entre la hipótesis que se va a formular y los datos observados. Entonces eso va a ser muy importante de tomar en cuenta y vamos a estarlo trabajando. Hay diferentes autores que manejan diferente número de pasos para hacer las pruebas de hipótesis. A mí me gusta manejar 9 pasos, 8 o 9, ahorita veremos por qué 8 o 9, 8 mínimo y 9 máximo. Y entonces voy a ir explicando como cada uno de los pasos que vamos a hacer. Es importante que en todas las pruebas de hipótesis que hagamos de aquí en adelante estos pasos los tengamos presentes y los vayamos trabajando, ¿no? Entonces, la primera cuestión, el primer paso para realizar una prueba de hipótesis, pues va a ser identificar los datos que presenta el problema y de qué tipo de datos estoy hablando, o sea, cuál es la naturaleza de los datos, ¿no? Ahora, esta es la primera cuestión. El siguiente paso va a ser revisar los supuestos. Las pruebas de hipótesis finalmente obedecen a modelos y todos los modelos tienen supuestos. Y a veces es común que la gente que aprende a realizar pruebas de hipótesis de manera mecánica, pues este paso no lo considere. Y sin embargo es un paso muy importante porque es el paso que me va a permitir considerar, por ejemplo, pues si tengo una muestra grande, si tengo distribuciones normales o qué características particulares tienen los parámetros o las muestras que estoy tomando, si tengo muestras aleatorias, o sea, varias cuestiones. Entonces, resulta que las pruebas de hipótesis solo van a ser válidas si tengo ciertas condiciones. Entonces, cada prueba de hipótesis va a tener, pues, los supuestos asociados a ella. Entonces, esos supuestos sí es importante considerarlos porque dependiendo de cuál es el supuesto, pues es cuál es la prueba de hipótesis que voy a utilizar. Entonces, puedo tener datos que sean muy similares y que haya un pequeño dato distinto que pueda hacer que elija una prueba de hipótesis u otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, los supuestos, conforme vayamos viendo cada una de las pruebas de hipótesis, vamos a ir analizando cuáles son los supuestos posibles. El tercer paso, y es uno de los pasos más importantes, es formular la hipótesis. Aquí, cuando realicemos pruebas de hipótesis, en estadística, las hipótesis siempre se formulan por parejas. Voy a formular dos hipótesis. Una que es la hipótesis de investigación, que es lo que realmente quiero probar y que usualmente se le llama hipótesis alterna y vamos a usar el subíndice A para denotarla. Entonces vamos a llamarle HA. En algunos textos, por ejemplo, le llaman a esta hipótesis H1, ¿no? Ahora vamos a tener otra hipótesis que es la hipótesis nula, que es la que complementa a la hipótesis alterna. Entonces a esa hipótesis le vamos a llamar H0, a la hipótesis nula. Ahora,
es muy importante siempre formular ambas hipótesis. Entre las dos tienen que darme las posibilidades de comportamiento que tengo. Ahorita como vamos a trabajar pruebas de hipótesis para un parámetro en particular, que va a ser para la media, entonces, pues estas hipótesis se van a formular en términos numéricos usando los símbolos mayor que, menor que, diferente, igual, menor o igual o mayor o igual. En este paso me voy a detener porque es un paso que es muy, muy importante. Entonces, hay ciertas reglas que son las que se utilizan para definir hipótesis nula e hipótesis alterna. Entonces, si pongo el ejemplo de lo que estaba comentando, de que los alumnos de cierta preparatoria tienen menor promedio que los de la preparatoria B, los de la A tienen menor promedio que los de la preparatoria B, pues entonces lo que se esperaría que se probara pues es los estudiantes de la preparatoria A, bueno, el promedio, que va a ser el valor de la media, que es la mi, que es la letra griega, pues esa media de los de A pues va a ser menor que la media de B. Ya iremos viendo cómo las vamos afinando. Ahorita vamos a enunciarlos con respecto a cierto parámetro, o sea, cierto valor, porque solo vamos a tener las primeras que vamos a ver va a ser nada más una población de la cual tomamos una muestra y sobre de ella vamos a formular una hipótesis. Entonces, por ejemplo, si yo nada más tuviera la preparatoria A, pues yo podría decir, dependiendo de cuál es el promedio de la muestra, pero podría enunciar pues una hipótesis que dijera, los estudiantes de la preparatoria A tienen un promedio menor que 8.5, por poner, o sea, y a partir de los datos de la media, pues yo tengo que ver si eso es consistente. En esto me voy a detener un poco al final para empezar a mostrar cómo es que se deben formular las hipótesis a partir de los datos reales. Porque es común que este tipo de temas se enseñen nada más como en ejemplos de libros y entonces pues viene enunciado en el libro tal problema y uno hace la prueba de hipótesis, pero lo más interesante y lo que tiene sentido pues es que ustedes aprendan a utilizar las pruebas de hipótesis en contextos a partir de datos reales, ¿no? En contextos reales. Entonces ya iremos haciendo algunos ejemplos al respecto y también incluso a partir pues de ejemplos concretos vamos a empezar también a ver qué hipótesis podrían tener sentido. Entonces, eso lo voy a hacer casi al final de la presentación. Aquí supongamos que tengo este parámetro, que es la letra griega z, y entonces aquí, pues esa, digo, podría ser la letra mi, que es la de las medias, o podría ser la proporción, que es p, o sea, dependiendo de qué es lo que quiero probar, pues es cómo voy a enunciarla. Pero ahorita nada más este ejemplo lo pongo con un valor específico que es 30. Nada más este número 30 es nada más para ejemplificar. Ya iremos viendo como cuestiones interesantes. Pero aquí en cada uno de los renglones de esta tabla se muestra cómo irían enunciadas la pareja de hipótesis. Entonces, por ejemplo, si lo que quiero probar es que el parámetro, que en este caso es teta, es menor que 30, entonces eso estaría indicado en el primer renglón. Esa sería la hipótesis alterna. Y la hipótesis nula es el complemento. O sea, si lo que quiero probar es menor que, ¿qué otras posibilidades me faltan? Pues ser mayor o ser igual. Entonces, eso es lo que va a estar contenido en la hipótesis nula. Entonces, si yo quiero probar que el parámetro es menor que 30, tendría que escribir lo que está en el primer renglón como hipótesis alterna y como hipótesis nula tendría que escribir lo que está en la primera casilla, ¿no? Que es que el valor es mayor o igual que 30. Ahora, esa sería una de las posibilidades de hipótesis. Ahorita vamos a tener nada más
con respecto a cuando trabajemos con parámetros, vamos a tener tres formas de elaborar una hipótesis. Entonces, lo que podemos querer probar es que es menor, que es mayor o que es diferente. Son esas tres las alternativas que vamos a usar. Entonces, que es menor sería lo que está en el primer renglón y su hipótesis nula sería mayor o igual. La segunda posibilidad es que lo que queramos probar es que es mayor que un valor determinado, en este caso nada más como ejemplo 30. Entonces su hipótesis nula asociada es ser menor o igual. Entonces les digo, siempre tengo que cubrir todas las posibilidades entre la alterna y la nula. Y la última posibilidad es que la alterna se formule como que el parámetro es diferente de 30. Y entonces la hipótesis nula asociada es que el parámetro es igual a 30. Entonces, estas son mis tres posibilidades. Es muy importante fijarse que lo que quiero probar puede ser menor que, mayor que o diferente. Son mis tres opciones y las hipótesis nulas son siempre nada más el complemento de ellas. Ahora, si ustedes observan la tabla, el signo igual, mayor o menor o igual, siempre está solo en las nulas. Nunca una hipótesis alterna va a tener el signo igual. Entonces, eso nada más para que lo observen. Esa es una convención. Entonces, esto lo vamos a usar siempre. Entonces, para que sepan, las alternas pueden ser menor que, mayor que o diferente. Y las nulas asociadas, pues a menor que está asociado mayor o igual, a mayor que está asociado menor o igual, y a diferente está asociado igual. Aquí hay algunas de las precisiones de lo que ya les acabo de mencionar. Ya iremos viendo en los pasos siguientes que una de los pasos se trata de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces, esto va a ser muy interesante porque vamos a trabajar con la hipótesis nula, que es la que no queremos. O sea, no es la que queremos demostrar, sino la que queremos mostrar es la alterna. Y entonces aquí es importante fijarse en esto porque conceptualmente a veces, pues, es un poco extraño que uno se fije no en lo que quiere, sino en lo que no quiere probar. Entonces ya iremos viendo más adelante. Como técnica es una técnica sencilla, ahorita no se preocupen, pero nada más voy mencionando esta parte. El cuarto paso es seleccionar la estadística o el estadístico de prueba, que eso puede ser la distribución normal, la distribución T o algunas otras que veremos más adelante dependiendo del parámetro que utilicemos. Entonces aquí nada más es identificar cuál es la distribución y bueno, ya iremos más adelante. Hay pasos que van a ser como muy sencillos. Esto de cuál es el estadístico de prueba que se selecciona tiene que ver justamente con los datos. Entonces es muy importante que tener el primer paso porque está estrechamente relacionado con eso. En este caso, justamente la distribución pues está asociada al estadístico de prueba. El estadístico de prueba va a tener una fórmula. Entonces, vamos a usar la fórmula de la distribución normal, que ya la veremos en su momento, la distribución o la de la distribución T o diferentes posibilidades, dependiendo si estamos trabajando con una sola población o con dos, si estamos trabajando parámetros u otro tipo de pruebas de hipótesis. Entonces, ahorita tampoco se preocupen mucho, entonces tenemos distribución y estadístico de prueba. Entonces, el estadístico finalmente lo que va a hacer es una función asociada a la distribución. Entonces, 4 y 5 están relacionados. Aquí este es el paso 6, que es un paso que es importante y que una vez que nosotros elegimos pues ya la distribución,
tenemos que seleccionar pues el margen de error que nos vamos a permitir. A ese margen de error, vamos a ahorita checar que hay dos tipos de errores. Ahorita nada más vamos a trabajar con un tipo de error que es el error alfa, error tipo 1 llamado. Y entonces, la idea es que pues ese valor de alfa sea pequeño. Usualmente, pues cualquier prueba de hipótesis más o menos razonable toma alfa pues de 10% hacia abajo, ¿no? La vamos a trabajar en decimal, entonces podemos trabajarla directo, bueno, 10% o punto 10, pero podemos tener un error del 5% o un error del 1%, ¿no? Entonces la idea es tratar de que el error sea muy pequeño. El investigador decide, o quien está haciendo la prueba de hipótesis decide usualmente cuál es el valor de alfa. El valor de alfa más utilizado, el estándar, casi para la mayoría de pruebas de hipótesis, es del 5%. Sin embargo, pues dependiendo de qué es lo que se quiere probar o de los datos mismos, a veces se puede elegir un error un poquito mayor o un poquito menor, pues dependiendo de la precisión que se quiera, ¿no? de la prueba de hipótesis. Entonces les digo, usualmente el 5% es como el estándar. Entonces aquí, con ese valor de alfa, lo vamos a poner, por ejemplo, en el applet y vamos a sacar la distribución inversa. Por ejemplo, en el caso de la normal, vamos a tomarlo con ese valor de alfa como si fuera la probabilidad de error. Entonces la tomamos como 0.05 y vemos cuál es el valor asociado dentro de la distribución que corresponde al 5%, dependiendo si dependiendo del tipo de hipótesis, ¿no? Entonces, si la hipótesis fue mayor, si la hipótesis fue menor que, o si la hipótesis fue diferente. Todo esto también lo veremos en su momento. Entonces, este paso va a estar relacionado con el paso 3 y el valor de alfa pues va a estar dado cuando hagamos problemas tipo, pues va a estar dado ya. Y si ustedes quieren hacer una prueba de hipótesis, pues les digo que el 5% es un valor como razonable para tomar este tipo de error. Pero el punto es que ese valor corresponde a la probabilidad de error y lo vamos a trabajar como una probabilidad. Entonces, cuando trabajemos, cuando ya se haya decidido cuál es el intervalo, porque finalmente el paso 6 lo que nos va a marcar es uno o dos intervalos. O sea, una vez que marcamos cuál es el valor de X desde donde se rechaza o no se rechaza, ya veremos que hay casos en donde podemos tener uno o dos intervalos de rechazo. Entonces, lo que se rechaza o no se rechaza, les comentaba antes, es algo que se llama la hipótesis nula. Entonces, nosotros, pues en este paso 7 lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir los valores dentro de la fórmula del paso 4. Entonces vamos a hacer esa sustitución teniendo mucho cuidado con signos y con todo. En los applets en los que vamos a trabajar, y bueno, ya les daré cuáles son las reglas en cada caso para trabajar en el applet, pues lo que puede pasar es que el intervalo de rechazo se encuentre en uno de los extremos de toda la gráfica, que puede ser todo el extremo izquierdo, todo el extremo derecho, o también va a haber pruebas de hipótesis que consideren en ambos extremos la parte de rechazo. Entonces, el rechazo siempre va a estar en los extremos, para que tengan cuidado con eso, ¿no? Entonces, si a la hora de hacer la cuenta, uno verifica si el valor que obtuvo cae en ese extremo, en ese intervalo, pues entonces se dice que se rechaza la hipótesis nula. Y si no cae en ese, se dice que no se rechaza. Aquí, bueno, vamos a tener una cuestión que es muy importante. Entonces, fíjense que es rechazar o no rechazar, pero no estoy considerando rechazar o aceptar, sino rechazar y no rechazar son mis opciones. Aceptar no es una posibilidad aquí.
De hecho, bueno, siempre pongo este ejemplo y ahorita en el paso 8 voy a retomarlo, pero funciona bien para que se les quede claro de qué se trata. Es como cuando alguien le pide, bueno, a otra persona que sea su novio o su novia, y entonces, este, pues puede directamente decirle que no, y entonces ese fue un caso de rechazo. O puede decirle, por ejemplo, pues lo voy a pensar, y entonces ese es un caso de no rechazo, pero no es un caso de aceptación. Entonces, justo en estadística, en este tipo de pruebas, nada más vamos a trabajar con esas dos posibilidades. O sea, o vamos a saber que se rechazó definitivamente, que eso sí lo vamos a saber, o vamos a saber que no se rechazó, pero el no se rechazó, queda como en duda, ¿no? Entonces, así lo vamos a entender y así lo vamos a trabajar y ahorita en el paso 8 vamos a ver qué significa. El paso 8 va a ser la conclusión. Entonces, pues aquí hay dos posibilidades. Si cayó en el intervalo de rechazo, entonces HA, que es la hipótesis alterna, se confirma. Entonces, eso es muy importante, porque fíjense cómo estamos trabajando como la parte dual, ¿no? Entonces, nos estamos fijando en rechazar la nula para aceptar la alterna, que es la que quiero probar. Entonces, esa es una de las posibilidades y eso puede pasar. La otra posibilidad es que H0 no se rechace. Y entonces, cuando H0 no se rechaza, la conclusión, y aquí hasta la puse en rojo para que sea como muy, muy clara, es que no hay suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alterna. Entonces, no rechazarla no quiere decir que, que voy a... Quiere decir que todo sigue en duda, en pocas palabras, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Si H0 no se rechaza, entonces, y hay que ponerlo así, no hay suficiente evidencia. Entonces, aquí vuelvo a enfatizar que no rechazar no es aceptar. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta estadísticamente. Y entonces, bueno, si lo que pasó fue que no se rechazó H0, que es la hipótesis nula, hasta ahí queda la prueba de hipótesis, ya no hay paso 9. Si estoy en el primer caso, que H0 se rechaza y por lo tanto que la hipótesis alterna la compruebo, entonces voy a ir al paso 9, que es verificar el valor de P. Ahorita les explico qué significa, pero entonces el paso 9 solamente existe si se comprobó la hipótesis alterna o la hipótesis de investigación. Ahora, una cosa que les dije al principio, pero que ahora quiero volver a enfatizar, es cuando estamos haciendo pruebas de hipótesis estadísticas, no estamos afirmando al 100% que eso es cierto. Estamos diciendo que, por ejemplo, si alfa fue del 5%, estamos afirmando con un nivel de 1 menos alfa, es decir, con un 95% de certeza que eso es cierto. Entonces, dependiendo del valor de alfa que elijamos, es el nivel de certeza con el cual estamos afirmando la hipótesis que enunciamos. Pero estadísticamente, o sea, todo esto se hace justo porque no se tienen certezas del 100%. Si se tienen certezas del 100%, quiere decir o que estamos trabajando con todos los datos y que entonces no tenemos que hacer inferencia estadística, o que tenemos un tipo de fenómeno que siempre se comporta de la misma manera. Por ejemplo, un fenómeno tipo la caída libre de los cuerpos, que pues sabemos que eso no va a variar y que es algo fijo, ¿no? Entonces, hay dos tipos de fenómenos, los deterministas, que son los que siempre su resultado es el mismo si se realizan bajo las mismas circunstancias,
y los fenómenos aleatorios en donde pues el azar influye. Entonces, por ejemplo, como están distribuidas ciertas variables de tipo social o de tipo educativo, bueno, o de tipo biológico en las poblaciones, pues todas estas factores sí se comportan de forma probabilística, de forma aleatoria, o sea, no siempre su resultado es igual. Entonces, siempre hay variación y justo esta variación pues me lleva a las distribuciones de probabilidad y me lleva a que si yo no estoy trabajando con las poblaciones completas y solamente estoy trabajando con una muestra, pues puedo hacer la afirmación para el resto de la población, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ahorita les explico el tema 9 y, bueno, algunas cuestiones más. El paso 9 solamente se realiza si la hipótesis alterna se comprobó y lo que se hace es que se calcula la probabilidad asociada al valor obtenido en el paso 7. Entonces, eso nos va a decir qué tan exacta es la prueba. Entre más pequeño sea el valor de P, quiere decir que, que la prueba es mucho más exacta. Siempre P tiene que darles un valor menor que alfa. Si no les da menor que alfa, algo están haciendo mal. Solo se calcula si la hipótesis alterna se comprobó. Si la hipótesis alterna no se comprobó, pues ya no tiene sentido calcular, hacer el paso 9. Entonces, bueno, esto en cuanto a los pasos de la prueba de hipótesis. Ahora voy a mencionarles algunas otras cosas como los tipos de errores que hay, que también es importante conceptualmente que lo tengan claro. Hasta el momento he estado hablando de un tipo de error que es el que se considera, que se le llama el error alfa o el error tipo 1 y que es el que se considera en general cuando se desarrolla la prueba de hipótesis. Pero las pruebas de hipótesis pueden tener dos tipos de errores. Lo que se le llama el error tipo 1, que usualmente se conoce como alfa, y el error tipo 2, que usualmente se conoce como beta. El beta nosotros no lo vamos a usar de forma directa, pero es importante que sepan que existe. Aquí hago un breve esquema en esta tabla de qué significaría, y ahorita voy a poner un ejemplo que creo que ayuda bastante más pues a conceptualizar los tipos de errores, ¿no? Entonces, el error tipo 1 ocurre este error cuando debíamos rechazar la hipótesis nula y realmente no la rechazamos. Entonces, siempre tengo como 4 posibilidades. Ahorita con el ejemplo siguiente va a quedar mucho más claro. Y el error tipo 2, que es el error beta, ocurre cuando no debería rechazar la hipótesis nula y sin embargo sí la rechazo. Entonces ahorita con el ejemplo va a quedar claro. Entonces vamos a considerar una analogía para entender lo que son los tipos de errores. Vamos a suponer, bueno, se conjetura que alguien cometió un delito y como hipótesis, entonces como hipótesis nula, podríamos tener que la persona es inocente. Entonces, pues no sabemos si es verdadero o falso, pero lo que sí sabemos es que hay 4 posibilidades. La primera posibilidad es considerar que realmente la persona es inocente, bueno, que ocurriera en la realidad que la persona es inocente, pero nosotros la rechazamos y entonces decimos no, es culpable. Y entonces ahí estaríamos cometiendo un error tipo 1. Esa sería una de las posibilidades. Otra es que fuera falso y lo rechazamos, es decir, que la persona es culpable y la consideramos culpable. Entonces, pues eso no lleva a ningún tipo de error. La otra posibilidad es que sea verdadero y no lo rechazamos. Eso quiere decir que decimos la persona es inocente y pues tenemos también la prueba que es inocente, decimos que es inocente, entonces es consistente y no hay error.
Y el otro tipo de error es si fuera falso, que sería que la persona es culpable, pero no la rechazamos. Eso quiere decir, la consideramos como inocente. Entonces ese sería un error tipo 2. Entonces, por ejemplo, siempre, si lo pienso nada más en términos de culpable o inocente y qué pasa, pues son las dos posibilidades. Culpable y lo declaro culpable. Inocente y lo declaro inocente, entonces pues esas no llevan error. Pero los errores están en donde es culpable y lo considero inocente o es inocente y lo considero culpable. A continuación voy a hacer algunos ejemplos, todavía no de pruebas de hipótesis, sino solamente de la formulación de las hipótesis, que es el paso 3, para que puedan identificar qué hipótesis pueden tener sentido o no. Entonces aquí, bueno, vamos a ver entonces vamos a suponer que tenemos estos datos, que se tomó una muestra de 40 estudiantes y su promedio de calificación fue de 7.9. Entonces, lo que queremos es, pues, formular una hipótesis con respecto al promedio vamos a suponer que son de la misma escuela, entonces formular una hipótesis, para la media, ¿no? Para mí, que es la letra griega, que parece M, pero que se dice mi. Entonces, si trabajamos con esta letra griega, o sea, aquí es muy importante considerar, vamos a trabajar lo que son intervalos. Entonces, vamos a suponer que tenemos los valores posibles y que aquí lo estoy haciendo gráfico porque sí es importante que vean por dónde está, ¿no? Entonces, yo en este caso, por ejemplo, tengo que el 7.9 lo tengo por aquí, muy cerca del 8, ¿no? Entonces, aquí está el 7.9. Entonces, este 7.9 es mi referencia y yo lo que quiero es formular una hipótesis que tenga sentido. Entonces, antes de solo hacer ejercicios del libro, primero quiero que vean hipótesis que tienen sentido e hipótesis que no tienen sentido. Entonces, voy a formular hipótesis alterna, que es lo que quiero, y la nula, que es el complemento. Entonces les decía, siempre voy a poner HA, 2 puntos, y formulo la hipótesis, H0, 2 puntos, y formulo la hipótesis. La hipótesis, en este caso, cuando son paramétricas, nada más la voy a escribir como una expresión matemática, ¿no? Entonces, si el promedio de estos estudiantes, de la muestra 7.9, yo lo que quiero ver es cómo es el promedio de toda la población. Entonces, una posibilidad, pues, es decir, ahora sí, voy a dar ahora un valor. Este valor sí va a ser completamente arbitrario. Y entonces voy a decir, pues voy a considerar, de hecho lo voy a hacer mejor. Voy a considerar, por ejemplo, el 7 como mi punto de partida. Voy a marcarlo así. Entonces aquí tengo el 7. Entonces el 7 puedo decir los valores que sean mayores que 7. Entonces mi hipótesis, que la media sea mayor que 7, pues es una hipótesis que tiene sentido. ¿Por qué sé que tiene sentido? Porque el 7.9 se encuentra dentro de esos valores. El 7 me quedó un poco lejos del 7.9, ya iremos viendo que pues me conviene tomarlo no necesariamente tan lejos, sino podría haber tomado cualquier otro valor. Este 7 ahorita fue arbitrario, ahorita nada más es para hacerlo con los enteros. Una vez que ya tengo el 7 como referencia, que es lo que quiero probar, entonces la hipótesis nula sería ser menor o igual que 7, que es el complemento. O sea, si aquí tengo mayor que, o sea, siempre el mayor que de la alterna va asociado con la nula, menor o igual. Y siempre tengo que poner el parámetro. No se les olvide la mi, porque esa es la letra que indica qué es lo que estoy comparando, ¿no? En este caso es una media. Entonces, este es un ejemplo, pues, de una hipótesis que tiene sentido. Vamos a hacer otro ejemplo. Con estos mismos datos vamos a hacer otro ejemplo posible de la hipótesis que tuviera sentido.
Vamos ahora a suponer, voy a tomar ahorita otros posibles valores. Y entonces voy a hacer otra hipótesis. A lo mejor digo, bueno, el 7 queda demasiado lejos, como les decía, de 7 a 7,9, pues hay muchas décimas. Entonces podría tomar algo a lo mejor un poquito más cerca, por ejemplo, el 7,5. Entonces, y si digo mayor que 7,5, pues son los que están a la derecha de 7,5. Entonces, mayor que 7,5. Y entonces la nula en automático es menor o igual que 7,5. Entonces, esta hipótesis, decir mayor que 7,5, tiene sentido porque otra vez el 7,9 cumple con esa condición. Entonces, quiere decir que es otra hipótesis que tiene sentido. Entonces, esos valores, pues, se pueden tomar, si ustedes van a hacer después pruebas de hipótesis para algo que quieran demostrar, pues ese valor se puede tomar de acuerdo a los datos mismos que tienen, a las necesidades, el número de decimales también ustedes lo van determinando. En la mayoría de los libros las hipótesis están ya dadas, pero yo quiero que vean de dónde salen, o sea, es algo que tenga consistencia y que tenga sentido. Entonces voy a quitar esta y voy a hacer otro ejemplo de prueba de hipótesis. Ahorita la hice con mayor que, pero puedo decidir tomar una hipótesis. Ay, quería quitar el 7,5, pero bueno, voy a tomar ahora una hipótesis diferente, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, ahora voy a tomar como valor de referencia, pues no el 7,9, sino por ejemplo el 8. Pero para que tenga sentido, el 7,9 tiene que estar considerado en el intervalo de mi hipótesis. Eso quiere decir que en lugar de tomar mayor que, voy a tomar menor que. Entonces, una hipótesis que tenga sentido, pues sería que la media sea menor que 8. Y por lo tanto, la nula es su complemento, que sería mayor o igual que 8. Entonces, esta sería una hipótesis que tendría sentido. Así como acabo de poner esta, puedo decidir, bueno, a lo mejor 8 quedó demasiado grande, o más bien, demasiado cercano al 7,9. Voy a tomarlo un poquito más acá, voy a tomar un 8,3. Pero otra vez, para que el intervalo se considere, pues tengo que tomar los que están a la izquierda, porque el 7,9 tiene que estar dentro del espacio que estoy considerando. Entonces, una hipótesis posible sería que la media sea menor que 8,3. Esa sería la alterna, lo que quiero probar, y la nula sería mayor o igual que 8,3. Entonces, esta sería como la forma de verlo. Y otra hipótesis con la que no vamos a trabajar intervalos como tal, es la de ser diferente o ser igual. Entonces, si yo quiero probar, acuérdense que las hipótesis alternas eran mayor que, menor que o diferente. Entonces ya hicimos ejemplos de mayor que, de menor que. Ahora vamos a hacer una de diferente. Entonces, el único valor que no puedo tomar dentro de la hipótesis cuando voy a probar esta es pues el valor que estoy tomando como referencia, que es el que está morado, que es 7,9, que es el que ya había considerado. Entonces yo podría decir, es diferente de 8. Entonces la hipótesis nula, que es la asociada, pues es que es igual a 8. O podría ser, o sea, aquí cualquiera de los valores que tomé se vale, ¿no? Podría ser, pues no solo diferente de 8, podría tomar diferente de 7,4. Porque 7,9 y 7,4 no son iguales. Entonces la nula sería 7,4. Estas serían como las hipótesis, ¿no? Entonces, para que puedan aprender a formularlas. Entonces, con estos mismos valores voy a poner un ejemplo entonces digamos que tengo el 7,9 aquí, que es el morado que había marcado, que es el que me está representando la muestra. Si yo les dijera que la hipótesis alterna, que es lo que quiero probar, fuera que la media es menor que 7,8,
pues digamos que aquí tengo 7.8 y digo menor, pues entonces quiere decir tomo todos los valores que están a la izquierda. Esta hipótesis alterna no es buena. ¿Por qué? Porque el 7,9 no está incluido en el intervalo que estoy considerando. Entonces, siempre cuando tome con intervalos, con menor que o con mayor que, el valor de referencia, que es el valor que tengo de la muestra, tiene que estar considerado dentro del intervalo que tengo. Usualmente, digo, también, por cierto, podría yo, nada más un ejemplo de algo que sí se podría, pero que tampoco se usa mucho. Ay. Ok, no logro borrar el. Entonces voy a hacer otro ejemplo. Digamos, tengo el 7.9, que es mi valor de referencia. Y como hipótesis se valdría decir, no sé, si estoy hablando de calificaciones y por ejemplo, nosotros nuestra escala de calificaciones es de 0 a 10, y si yo aquí tengo el 10 y digo, pues la media es menor que 10, que esta sea mi hipótesis alterna. Pues esta hipótesis numéricamente tiene sentido. Sin embargo, es una hipótesis que no me sirve de nada, porque yo sé, si la calificación mayor que tengo es 10 y digo, pues que el promedio de esa escuela va a ser menor que 10, pues no tengo que hacer prácticamente ni pruebas de hipótesis para checar que eso va a pasar, porque es como demasiado obvio. Entonces, lo importante casi siempre, también para que lo tomen en cuenta, es que los valores se toman cerca del valor de la media para que tengan sentido, porque si no, si los tomo muy lejos de la media, pues como prueba de hipótesis sí la puedo hacer, pero no me va a significar nada, o sea, no voy a probar un valor que es importante. Por ejemplo, digo, ahorita estoy haciendo cuestiones de calificaciones, pero imagínense que quieren verificar algo más, voy a hacerlo, por ejemplo, ahorita con proporciones. Entonces, vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria de 120 personas y que va a haber unas votaciones y que entonces 42% dice que va a votar por el partido X para las siguientes elecciones. Esto se vuelve más interesante porque aquí es a donde está, por ejemplo, esto es algo que sí se usa de forma súper concreta cuando se hacen los estudios para saber cuál va a ser el resultado de las elecciones. Entonces esto pues ya puede darnos información que es bien importante. Entonces, digamos que aquí mi proporción pues es de 0.42, ¿no? Entonces tengo 0, tengo 1 y este valor es 0.42, que es el valor que es de referencia. Nunca las hipótesis se formulan con este valor. Siempre tienen que ser valores que pueden estar muy cercanos o no. Entonces, por ejemplo, una hipótesis, en este caso es una proporción, entonces una hipótesis que tenga sentido, pues puedo decir, bueno, que la hipótesis alterna sea checar si la proporción va a ser mayor que el 40%. Entonces aquí tengo el punto 40 que corresponde, digamos. Y entonces mayor que el 40%, pues son todos estos valores. Entonces aquí sí una prueba de hipótesis tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque es pues me va a decir cuál va a ser el comportamiento de las elecciones. Y la nula, pues es su complemento, que es la proporción es menor o igual que 0.40. El valor siempre es el mismo, ¿no? Entonces, esta sería una posibilidad de una hipótesis que tenga, una prueba de hipótesis que tenga sentido. Entonces, yo puedo, sin saber qué pasó con toda la población, sino nada más preguntándole a algunos, siempre y cuando tenga ciertas características, todo esto ya lo veremos después, pero entonces sí puedo preguntarme, por ejemplo, una hipótesis que tiene sentido es el resultado del partido X va a ser mayor que el 40% o yo puedo tener pues otros valores, por ejemplo,
Entonces voy a formular otras hipótesis. Otra hipótesis posible a partir de los datos que tengo ahí, pues fuera que a lo mejor tengo un 43% puede ser mi referencia. Entonces puedo decir, bueno, lo que quiero probar es si la proporción va a ser menor del 43% y por lo tanto la hipótesis alterna es que esto sea mayor o igual que 0.43. Entonces, bueno, esto ya da una idea de cómo puedo estar formulando hipótesis, del tipo de hipótesis con las que vamos a trabajar. Nosotros los primeros ejemplos van a ser ejemplos donde todos estos datos van a estar dados para la formulación, pero sí me interesa que tengan claro qué significa y cuál es el sentido de una prueba de hipótesis. Y de hecho, a partir de ciertos datos, ustedes van a formular hipótesis. Fíjense que los valores que obtuve, por ejemplo, el punto 40, el punto 43, o aquí que fueron el 7.4, o el 7.5, o el 8, fueron valores que yo me fui tomando de manera arbitraria. Lo único que hay que cuidar es que sean más o menos cercanos y tener cuidado si ocupo menor que o mayor que. Ahorita vamos a trabajar básicamente estos dos. Les voy a dejar algunos ejercicios para esto. Y bueno, lo siguiente que vamos a trabajar ahora sí ya es una prueba de hipótesis para una media.